Sean todas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de El Camino del Maestro, los estudios bíblicos aquí en Reunidos la Alegría de Creer, de los días jueves a las 21 horas. Y hoy continuamos el estudio del último libro de la Biblia, del último libro del Nuevo Testamento, del último libro de las Escrituras en ser redactado, y nos referimos a el libro de Apocalipsis. Estamos en la segunda de 3 clases tratando de marcar directrices para un estudio sano del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro ciertamente esperanzador, ciertamente sanador también, diría yo en cierta manera, porque ahí está consumado el plan de Dios para con la humanidad, y cómo no va a ser sanador al corazón eso, ¿no? Pero también hay que decirlo, es uno de los libros que ha sido más incorrectamente interpretado también, partiendo porque muchas veces se hace más énfasis en lo adverso que muestra el libro que en lo esperanzador que muestra el libro. Así que la semana pasada hicimos una introducción al libro y ya estuvimos dando algunos tips para poder hacer una correcta interpretación y no desviarnos del centro mismo del libro. ¿Qué dijimos acerca de este libro? Que el protagonista principal, al igual que el resto de las escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo en los evangelios de su propia boca dice, vean las escrituras, ellas hablan de mí. Y el Apocalipsis no es diferente. El Apocalipsis no puede ser interpretado como punto aparte de todo el canon bíblico. Es un libro más del canon y tiene que estar interpretado a la luz de un todo y no de manera particular. Y creo que ahí es donde se cometen ciertos abusos o interpretaciones extremas, porque Apocalipsis se interpreta muy divorciado del resto del canon bíblico. Así que comenzamos desde ya nuestra segunda clase, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, solamente para retomar ideas. Yo les puse que el capítulo 1, verso 1, nos presenta un versículo que debe ser importante a la hora de enfrentar el libro de Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y destaqué ahí la expresión, la revelación de Jesucristo, y eso era importante tener en consideración. El libro habla de Jesucristo. El libro tiene como protagonista a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que recibe la adoración, Él es el que se revela en gloria, Él es el que ejecuta los juicios, Él es el que finalmente consuma el plan de Dios. Recordando lo que alguna vez dijimos cuando estudiamos el Evangelio de Juan, no olvidar que Juan el apóstol es el mismo escritor del Evangelio y de las 3 epístolas. Y dijimos en su momento que Juan en su Evangelio buscaba mostrar que Jesucristo era, perdón, la expresión ciertamente ahí del capítulo 20, verso 30-31, era argumentar, evidenciar que Jesús es el Cristo, ¿no? El Mesías, el Cristo, que dijimos que se traduce como el ungido. Y hablamos de ungir, de ungido, referente a alguien que cumple una misión. Entonces, si Jesús es el Cristo, Él le cumplió la misión a Dios ¿de qué? De salvar a la humanidad. Él le cumplió la misión a Dios de cumplir las Escrituras. Él le cumplió la misión a Dios como ungido, como Mesías, como Cristo, de sacar a la luz la iglesia, el pueblo que Dios tenía pensado desde antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. Obviamente en Apocalipsis es Jesús el ungido, es Jesús el Mesías, es Jesús el Cristo, el que cumple la misión a Dios ¿de qué? De consumar el plan de Dios para con la humanidad. El libro es eso, muestra lo que va a acontecer para que se consume el plan de Dios, el plan salvífico de Dios para con la humanidad. Y si Jesucristo
se presenta en las escrituras como el ungido, el que logró eso, el que cumplió esa misión. ¿Quién es el que cumple esa misión de dar cumplimiento al plan de Dios? En el libro de Apocalipsis, Jesucristo mismo. Así que es la revelación de Jesucristo. Disculpe que me detenga también en esto otro, pero esto es importante. Para conocer al Cristo revelado en Apocalipsis, ¿a qué Cristo hay que conocer? Al revelado en los evangelios, en las escrituras, ¿no? Sabemos que las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis hablan de él. Y el Cristo del Apocalipsis, el que se revela en gloria, el que lleva a cabo los juicios, lo vamos a conocer y lo debemos interpretar a la luz del Cristo que está revelado a lo largo de todas las escrituras, ¿no? Espero estarme dando a entender con esa idea, ¿no? Muchas veces se entiende, ¿no? Que el Cristo que está en el Apocalipsis está en gloria y por ende es inconocible. No, pero para conocer al Cristo que se revela en Apocalipsis, hay que conocer primero eh, el Cristo de acá, ¿no? El que se reveló acá, el que se encarnó acá y que está plasmado en las escrituras, ¿no? No podemos disociar al Cristo protagonista del Apocalipsis con el Cristo protagonista en los evangelios, con el Cristo protagonista en las epístolas, etcétera, ¿no? Así que eso es importante tener consideración. Así que retomamos la idea, no olvidar que es la revelación de Jesucristo. Así que Jesucristo es el centro del libro, al igual que de todas las escrituras. También decíamos a considerar lo siguiente, que en Apocalipsis, como usted ve en el cuadro de la derecha, el número 7 está presente en muchas ocasiones. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están nombradas con sus respectivos versículos y me gustaría hacer un repaso ya también interactuando. ¿Y cómo dijimos que había que interpretar ese 7? Dijimos que hay una forma de interpretar ese número. Entonces, cada vez que aparezca, ¿cómo lo podemos enfrentar en la realidad del libro? Que no solamente en el libro mismo Apocalipsis, a lo largo de la escritura. En Génesis tenemos que el Señor en 7 días, o sea, en 6 días hizo la creación y en el séptimo descansó, etcétera. ¿Quién se atreve a responderla? Vale, activó su micrófono, vale, por favor. Sí, por lo que recuerdo, pastor, es como al cumplimiento de lo que realizó Dios. Se refiere como a eso. Sí, sí, está la idea. Gracias, Vale. Yo creo que está la idea en lo que expresó Vale. No sé si alguien lo quiere potenciar, si alguien le quiere sumar un poquito para redondear la idea. Hermana Evelyn activó su micrófono. Puede ser perfección. Sí, también, también, perfección. Pero le hicimos un pequeño alcance a esa expresión perfección. No sé si alguien quiere sumar una tercera idea para complementar, aunque las dos ideas que ya hemos escuchado Plenitud, van en pastor, línea. podría ser también. Plenitud. Muchas gracias, Vale, Pastor Pedro. Ahí está, Completar. pero completando la idea. El 7 muchas veces se habla de perfección, pero con el siguiente alcance, que es más bien plenitud, algo que está completo, algo que ya no hay que sacarle nada ni agregarle nada. Está, está en ese sentido pleno. El 7, esa es como la lectura que yo le diría a la precisión y con lo que vamos a abordar este 7 que aparece varias veces en el libro. Cada vez que el libro aparezca el número 7, 7 iglesias, ¿de qué estará hablando? La iglesia en su plenitud, la iglesia en su total. Entonces, cuando hablamos de 7 iglesias, hablamos de que esas 7 iglesias representan toda la realidad de la iglesia. Cuando hablamos de 7, vamos a ver hoy día, pero vamos a ver, no sé, 7 trompetas, es el juicio completito, así, llevado a cabo tal cual como tiene que ser llevado a cabo. Lo mismo con las 7 copas, eh, etcétera, ¿no? Así que es importante, quería recordar esto porque hoy día empezamos a ver este número
de manera un poquito más profunda. Avancemos, recapitulemos un poquito y ya teniendo estas ideas, eh, el mensaje a las 7 iglesias y corroboramos la información que veníamos dando. ¿Quién es el que da el mensaje a las 7 iglesias? El Señor, el protagonista del libro. Y dijimos, escribe al ángel de la iglesia, y cada iglesia tiene un ángel. Y dijimos también que esa palabra ángel en el griego se puede traducir como mensajero, el que da el mensaje, el que replica el mensaje. Entonces, no, en nada discrepamos con la interpretación mayormente aceptada, que cuando en estos 7 mensajes a estas 7 iglesias, el mensaje va dirigido a un ángel, entiéndase mensajero, probablemente puede ser quien presida la iglesia, ¿no? Podría ser la figura de un pastor, eh, lo más cercano a nosotros, ¿ya? Pero ¿quién es el que manda el mensaje? A Jesucristo. O sea, Jesucristo. ¿A quiénes? A estas 7 iglesias que lo acabamos de decir, ¿no? Estas 7 iglesias representan la plenitud de la iglesia, toda la realidad de la iglesia. Yo me inclino a pensar, y, a diferencia de otros que interpretan el libro, que estas iglesias no son cronológicas, ¿ya? Porque algunos hablan de que son cronológicas, que la primera iglesia, la de Éfeso, por ejemplo, representa la iglesia del siglo I al siglo III, por tirar un número nomás. Después, ¿cuál es la otra iglesia que viene? La iglesia de Esmirna. Y dicen, no, la de Esmirna representa la iglesia del siglo IV al siglo V. Y yo difiero de esa interpretación. Yo creo que estas 7 iglesias representan la realidad de la iglesia como siempre ha estado la iglesia. Hoy día, jueves 2 de diciembre, hay iglesias con el perfil de Éfeso, hay iglesias con el perfil de Esmirna, de Pérgamo, lamentablemente hay iglesias con el perfil de la Odisea. Entonces es como representa la plenitud, ¿no? La representación de la iglesia en total, de las distintas realidades de la iglesia. Y estuvimos revisando este mensaje a las 7 iglesias del Asia. Ahí está el mapa. Recuerde que Juan está aquí, ahí donde puse el puntero, en la isla de Patmos, cuando recibe la visión del Apocalipsis. Y el mensaje va, ¿no?, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Algunos dicen que va enumerados en términos de importancia. Yo tampoco creo eso. Me inclino por algo mucho más sencillo. Va distribuido este mensaje a las 7 iglesias por el orden geográfico que tenían, según las carreteras romanas de aquella época. Usted estudia cuáles eran las vías romanas comerciales más importantes, y la primera a la hora de entrar al Asia era Éfeso, porque Éfeso era un puerto artificial, y llegaban las embarcaciones ahí, y de Éfeso salía todo para el Asia Menor y el Asia Mayor. Así que, obviamente, por cómo eran las rutas romanas, probablemente está distribuido así, así que tampoco hay una jerarquía de mensajes. Todos los mensajes son igual de importantes. Ahí estaba el resumen, y estuvimos viendo algunas, ¿no?, de estas 7 iglesias. Pensaba yo revisarlas todas, pero en honor al tiempo, eh, yo le voy a dejar esa tarea a usted, que revise este cuadrito ahí y vea el resumen más o menos del mensaje a estas 7 iglesias. Analizamos el mensaje a Éfeso y ese reclamo que el Señor le hace, que han perdido el primer amor, pero revisamos que qué cosa, que ese primer amor no tenía mucha relación con el amor hacia el Señor, porque el Señor en algún momento les felicita diciendo, ustedes son celosos por mí, trabajan, rechazan a los falsos apóstoles, odian a los a los nicolaitas, tienen paciencia y todo por amor a mi nombre, dice. Entonces el Señor, es más, les reconoce el amor que los de Éfeso tienen hacia Él, pero dice que han perdido su primer amor. Y dijimos, ¿no?, que ese primer amor tiene que ver con el amor al hermano, ¿no? Éfeso, probablemente por el miedo a la falsa maestría, que ya veíamos 30 años atrás,
cuando Pablo le escribió a Timoteo, primera y segunda Timoteo, la iglesia de Éfeso ya estaba sufriendo un mal. ¿Cuál era ese mal? La falsa maestría. Y Pablo le escribe a Timoteo, que está en Éfeso, en función de la falsa maestría y los daños que estaba produciendo la falsa maestría entre el año 60 y 65. Este escrito de Apocalipsis es entre el 90 y el 95, es decir, 30 años después. Se le vuelve a dar un mensaje a Éfeso y parece que la iglesia de Éfeso, a partir de todo lo que estaba sufriendo y viviendo con los falsos maestros, se encerró, se hizo una iglesia hermética, no salía al mundo a predicar por miedo o por un ultracelo, y el Señor le dice, vuelve a tus primeras obras, vuelve a amar, vuelve a predicar, etc. Revisamos ese, pero sí el que quería revisar era el último, porque también vimos que todas se les da un tironcito de orejas, ¿ya? Pero la iglesia más mala de todas las malas hay que revisarla, que es la iglesia de la Odisea, ¿ya? Así que vamos a echar una miradita al capítulo 3, verso 14 al 22, porque esta iglesia, nadie quiere ser la Odisea, nadie quiere ser esta iglesia. Le voy a pedir al pastor Pedro, que está ahí en pantalla, que pueda leer el capítulo 3, verso 14 al 22, donde se encuentra el mensaje a la Odisea, y la idea es poder revisarlo también para que veamos qué hay que tener en consideración a la hora de analizar estos mensajes. Ya lo vimos en Éfeso la clase pasada, ahora veremos en la Odisea, la primera y en la última, y esas cositas que hay que tener en consideración, usted después las puede aplicar a todo el resto de los mensajes a las iglesias. Capítulo 3, verso 14 al 22. ¿Sí? A ver, a ver. Ya. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias, Pastor Pedro. Vamos analizando un poquito, verso a verso, lo que le dice el Señor a esta iglesia. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, ya sabemos esa figura de ángel. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto, y sabemos que son expresiones de nuestro Señor Jesucristo, que es el que está hablando. Qué interesante ver que a Jesucristo, entre otros adjetivos que se le da, es el amén. ¿Qué significa amén? El así es, el así sea, el así será. O sea, en él las cosas se cumplen como se tienen que cumplir, está diciendo de una manera. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y ojo con esto, ojalá fuese frío o caliente. El Señor, ¿qué le está diciendo? Defínete. Así, no sé si usted ha escuchado, pero dice, el Señor le está pidiendo que sea caliente, porque eso es el fuego del Espíritu. Pero el Señor le da las dos opciones. Ojalá fueses frío o caliente, porque no eres ni frío ni caliente. Ahora, ¿por qué dice eso?
Verso 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré yo de mi boca. O sea, el problema aquí es ser tibio. Y como diría coloquialmente el dicho nuestro, el problema de la Odisea es que queda bien contigo con el diablo. Una cosa así. ¿Por qué está esta figura? Y cuando digo, usted interprete estos textos, siempre considere lo histórico, lo cultural, qué estaba pasando ahí, las expresiones, qué significan, porque recuérdese que en esos tiempos no se hablaba como nosotros hablamos. Yo le digo, por ejemplo, en términos de historia, en la Odisea, obviamente, eh, habían dos realidades con respecto al agua. Y la primera realidad, y esto creo que lo he comentado en otras opiniones, la primera realidad es que en la Odisea habían aguas termales. La Odisea era famosa por sus aguas termales. ¿Y qué significa eso? Recuérdese, datito histórico y cultural, que en estos tiempos las aguas termales se consideraban terapéuticas, sanadoras de enfermedades. Entonces, el agua tibia, o sea, perdón, el agua calentita, era terapéutica, era sanadora, por ende hacía bien. Ahora, recuerden que en estos tiempos, datito histórico también, en Roma, cómo llegaba el agua a las distintas ciudades a través de acueductos, que eran como caminitos de agua que a veces iban en la altura. Y obviamente había una temporada, la temporada más invernal, que el agua llegaba a la Odisea de manera fría y la gente la podía tomar. Entonces tomaba agüita y todos sabemos que tomar agua hace bien. Entonces el agua fría, que era el agua que bebían, era también un bien. Agua termal, un bien. Agua fría, un bien. Ojalá fuese caliente o frío, porque o frío o caliente harás un bien. Pero ¿cuál era el problema? Ser tibio. Y hace referencia a que estas aguas, sobre todo en tiempo de verano, estas aguas que venían por el acueducto, eh, llegaba caliente. Y al beber la tibia, se enfermaban de la guata, entre otras cosas. Traía bacterias, microbios y se enfermaban del estómago. El agua termal, cuando era tibia, no servía, terapéuticamente hablando. Entonces, ahí está el problema. Ser tibio, que no haces un bien al resto. ¿Sabe que la Odisea era famosa también? ¿Por qué? Datito histórico, para que también lo tenga en consideración, porque ahí se acuñaban monedas y no se acuñaban monedas charchas, se acuñaban las mejores monedas, las de oro. Por eso el Señor le dice en el verso 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Claro, porque en los lugares donde se trabajaba el oro había harto dinero. Donde no hay dinero, en teoría no hay necesidad. Como dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque ha hecho tesoros aquí en la tierra y no los ha hecho en el cielo, siendo tibio. Y por eso mire lo que le dice el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de dónde deben comprar el oro. De mí. Que lo valioso, lo realmente valioso, eso que te da valor, sea lo que yo te doy. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. De mí también obtengan las vestiduras blancas, entiéndase, de la santidad, de alguien que puede ser agradable a Dios, precisamente no alguien tibio. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a la Odisea. Y después el 20, uno de los versos más famosos de la Biblia, creo yo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz como buena oveja que oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Recuérdense que la cena, el cenar con alguien era uno de los actos más de amor, de confianza. En la cultura hebrea, imagínense en estos tiempos, trabajaban 16 horas diarias. Imagínense lo que era llegar a la casa y compartir un plato de comida. Era el momento del papá con los hijos, de la esposa con el esposo y viceversa, de poder compartir el cariño, el amor, etcétera. Eso significa la mesa. Y el Señor dice, yo tocaré la puerta y el que me abre, me sentaré, cenaré con él, le expresaré mi cariño. Tengo muchas cosas buenas,
Pero para eso, arrepiéntete. Tenés que ser frío o caliente, defínete. No puedes amar las cosas del mundo como el oro, no puedes jactarte de las cosas del mundo, sino que arrepiéntete y de mí compra ese oro, de mí compra la ropa, esas vestiduras finas, ¿no? Porque obviamente si había plata en la Odisea, entre otras cosas, la ropa que se ponían no era de las más pobres que digamos. Incluso a ese perfil de iglesia, el Señor le dice, ábreme la puerta y si vences conmigo, estarás sentado allá en los cielos junto a mi Padre. Así que todo, como pueden ver el cuadrito, y ya terminamos este análisis, siempre esta iglesia tiene una descripción de Cristo. Nótese la Odisea aquí abajo. Hay una alabanza que les dice, tú sigues adelante. Mira la Odisea. No le dice nada. No tiene ni un reconocimiento. Puro reto. Hay un problema en la iglesia, hay una solución y un consejo, hay una advertencia y obviamente hay una promesa en todo eso que el Señor da. Qué bonito sacar como también como enseñanza que el Señor no exige por exigir. Yo siempre lo he dicho, cuando el Señor nos pide orar, nos pide santificarnos como nosotros lo hemos estudiado, nos pide ser generosos, no dar mal por mal, el beneficio para quién es para nosotros, para que nosotros vivamos bien, si Él va a seguir siendo Dios. Pero si nos pide el no ser tibio, si nos pide ser perseverantes, si nos pide que le abramos la puerta, es un beneficio netamente para nosotros como creyentes y para la humanidad entera. Así que ahí está este mensaje a las 7 iglesias. Estas iglesias que representan la plenitud, la realidad de toda la iglesia. Así que avanzamos en nuestro estudio. Me era importante recordar todo aquello. Seguimos y entramos en materia nueva. Y era importante repasar esto, porque nótese, hay otro versículo importante que debemos considerar para tener claridad en lo que se nos presenta del capítulo 4 hasta el capítulo 22. O sea, es decir, casi todo el libro. Y es el capítulo 1, verso 19, que está aquí. Valecita, por favor, léalo. Está ahí en pantalla, porque hay una cosa importante que sacar de acá, para que entremos ya al capítulo 4. Amén. Dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Gracias, Vale. Qué interesante versículo, por eso lo agregué a los versículos importantes. Recordar que el capítulo 1 vimos la imagen gloriosa del Señor Jesucristo. Capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, que ya lo revisamos. Y del capítulo 4 en adelante, nótese, tengamos en consideración lo siguiente. Cuando el verso nos dice, escribe las cosas que has visto, aquí este versículo ayuda a delinear el libro, puse yo, porque ¿qué es lo que tiene que escribir Juan? Las cosas que has visto y qué es lo que él ya ha visto hasta el momento. Apocalipsis 1, ¿no? Que describe la visión de Cristo que tuvo Juan, ese Cristo glorioso, etc. Después dice que tiene que escribir las cosas que son. ¿Y cuáles son las cosas que son? Apocalipsis 2 y 3, que contiene el mensaje a las 7 iglesias. Son las cosas que están vigentes hoy. Pero mire cómo termina el verso 19, que también tiene que escribir las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de estas qué? Después de ver al Cristo glorificado, que ascendió después de su resurrección, tiene que escribir las cosas que han de ser después de que pase la iglesia. Esta realidad que compone toda la iglesia, esta iglesia plenitud, y a esas son las que tiene que escribir ahora después, lo que va a pasar después de la glorificación de este Cristo y después de lo que pase después de la iglesia. Y esas son las cosas que va a escribir del verso 4 al 22, o sea, del capítulo 4 al 22. Por eso yo le puse acá, resumo, las cosas que has visto, Apocalipsis 1, la visión del Cristo glorificado, las cosas que son, que también tienen que escribir, el mensaje a las 7 iglesias, porque eso es lo que está vigente mientras Juan escribe,
y las que han de ser después, Apocalipsis 4 al 22, que son las que han de suceder. Pero ¿cuándo van a suceder? Atención con esto, ¿y quién me lo puede decir? Las cosas que han de suceder, ¿cuándo van a suceder? Cuando se acaben las cosas que son. ¿Y cuáles son las cosas que son? ¿Qué es lo que está vigente hoy? Lo acabo de decir. Quería ver si me estaban poniendo atención. Si alguien lo quiere decir, no importa que se equivoque. Recuerden, escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que has visto? A Cristo glorificado, a ese Cristo que resucitó y, y se sentó a la diestra del Padre y está glorificado, y él lo vio en el capítulo 1. Que escribe las cosas que son. ¿Qué es lo que es hoy? Sigue siendo hoy. La iglesia. La iglesia, la realidad de la iglesia, porque la iglesia está aquí. Por eso ya escribió las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3. ¿Y cuáles son las que han de ser después? Desde el momento en que la iglesia ya no es lo que son. Desde el momento en que la iglesia pasó a ser un fue. ¿Se entiende la idea? Es decir, desde el momento, estas cosas que han de ser, las del capítulo 4 al 22, son cuando la iglesia dejó de estar, dejó de ser. ¿Y cuándo la iglesia dejará de ser? Cuando se vaya con el Señor. Cuando se vaya con el Señor. Entonces, primera cosa, lo que viene aquí en adelante, la iglesia no lo va a hacer, porque la iglesia ya estará allá con el Señor. ¿Se entendió la idea? Entonces, todo lo que viene del capítulo 4 al 22, la iglesia estará con el Señor ahí arriba sin preocuparse, sin problema de estar sufriendo aquello. Entonces, por si no quedó claro, las cosas que tiene que escribir son las que ha visto Cristo glorificado, las que son toda el mensaje a las 7 iglesias, y la iglesia sigue siendo, así que estamos en las cosas que son, y lo que ha de ser después de estas cosas, es decir, después de la iglesia, que la iglesia ya dejó de ser, la iglesia es un pasado, ya no son, fueron. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no va a estar. Y eso es lo que encontramos del capítulo 4 al 22. Y hoy día vamos a ver del capítulo 4 al 11. ¿Se entendió alguna duda hasta aquí? Porque ahora empezamos a ver el escenario con una iglesia que no está. Empezamos a ver un escenario de las cosas que van a pasar y que la iglesia, digámoslo así, no va a vivir. Y es lo que es el escenario que, 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 que empieza a suceder acá, que por gracia nosotros no experimentaremos. Vamos entonces, si no veo dudas. Ahí está. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? El capítulo 4. Porque en el capítulo 4 lo primero, si la iglesia ya no va a estar acá, si la iglesia no va a estar en la tierra, la iglesia dejó de ser, ¿dónde va a estar la iglesia? En el cielo. Y por eso el capítulo 4 nos muestra una escena en el cielo. Y de este capítulo 4, que usted lo va a leer en casa después, lo más significativo es la figura de los 24 ancianos, ¿no? Los 24 ancianos. Quiero que me acompañe, vamos a ir leyendo los primeros versículos nomás como para contextualizarnos. Mira el capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Allá está la iglesia, allá están los creyentes, así que Y la primera voz oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Vieron? Y al instante yo estaba en el espíritu, aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y ojo con el verso 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Ya, me devuelvo para no dar pistas, lo vamos a leer, pero
¿Qué serán esos 24 ancianos que están alrededor del trono central? Hay un trono, 24 tronos alrededor, y con 24 ancianos, y esos ancianos están vestidos de ropas blancas y con coronas. ¿A quién representa este 24 ancianos? ¿Alguien lo quiere responder? Es una figura. Aquí están las figuras que tenemos que ir descifrando, ¿cachai? ¿Dónde estamos? En el cielo. ¿Qué acaba de dejar de ser? La iglesia acaba de dejar de ser. Entonces, ¿quiénes serán? ¿A quiénes representan estos 24 ancianos? Lo acabo de decir camufladamente. Me salió el profe que siempre hago, que en el seminario de nuestra corporación, cuando hago una pregunta, siempre ahí en el deseo tiro la respuesta, a ver si alguien está allí. ¿A quiénes representan estos 24 ancianos? ¿A la iglesia, pastor? Muy bien. Gracias, Valeria. Para mí, ¿a quiénes representan? A todo el pueblo de Dios redimido, entiéndase la iglesia. ¿Por qué? Porque están con vestiduras blancas. ¿Y quién es el único que nos puede dar esas vestiduras blancas? Los que están bajo la sangre del Cordero. ¿Y a quiénes se les promete una corona? Santiago capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 4, del, del verso 5 en adelante. Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado y me espera la corona, dice. Santiago dice, corran, corran. eh, Dice, bienaventurado el que soporta la aflicción porque recibirá la corona de la vida. Entonces, si se fijan, la iglesia salió, se fue para el cielo y en el cielo le espera el reconocimiento. Y no solo reconocimiento, una adoración a Dios. Mire, ahí se lo puso. ¿Cuál es la escena en el cielo del capítulo 4? ¿Por qué 24? El número 24 probablemente representa a todos los redimidos. Nótese, le puse este argumentito escritural, hay varios, pero le puse uno que creo que era el más simple. Había miles de sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pasaron miles, pues si son siglos y siglos de sacerdocio. Pero en Primeras de Crónicas, capítulo 24 y 25, se nos dice que los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos y un sacerdote representaba a cada grupo. Entonces, ¿qué tenemos? Si hay 24 grupos de sacerdotes y cada grupo era representado por un sacerdote, por un anciano, ¿cuántos ancianos representa eso? 24. Ahora, juntos, los 24 sacerdotes representaban al cuerpo completo de sacerdotes. Esos 24 que encabezaban cada grupo representaban al cuerpo sacerdotal entero. Y es posible que los 24 ancianos representen a todos los sacerdotes de Dios. ¿Y qué dice Pedro su primera epístola? Que quiénes son los reyes y sacerdotes ahora gracias a Cristo, son los que estaban en el templo, son los de Israel. ¿Quiénes son? La iglesia, dice. Él nos ha hecho, gracias a Cristo, ¿quiénes son los sacerdotes? ¿Quién tiene el ministerio sacerdotal? La iglesia. Entonces ya encontramos, y atención con esto, porque el libro de Apocalipsis nos lleva muchas veces al Antiguo Testamento, pero aplicándolo a la realidad del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había sacerdotes, pero cuando el Señor Jesucristo vino e hizo lo que hizo, murió en la cruz, ¿quiénes pasaron a tener el oficio sacerdotal? La iglesia. Valeria, en el Antiguo Testamento había profetas, pero gracias a Cristo y su Santo Espíritu que vino a nosotros, ¿quién tiene la voz profética hoy día? La iglesia. En el Antiguo Testamento ungían a David, a Salomón como reyes para direccionar al mundo, al pueblo. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos unge con su Santo Espíritu. ¿Y quién tiene que decirle al mundo, al pueblo? Vaya para allá, vaya para acá, este es el camino correcto. La iglesia. Entonces la figura de estos 24 ancianos es una figura argumentada a la luz del Antiguo Testamento, pero se tiene que aplicar a lo que hizo Cristo. Entonces,
En el Antiguo Testamento, como dice, había muchos miles sacerdotes, pero en específico en ese texto de Crónicas nos dice que estos sacerdotes se dividían en 24 grupos y cada grupo era encabezado por uno. Entonces teníamos 24 sacerdotes y esos 24 sacerdotes representaba a toda la casta sacerdotal que tenía ese ministerio. Entonces, si sabemos que la iglesia, toda la iglesia ha sido ungida y toda la iglesia tiene este rol sacerdotal a la luz del Nuevo Testamento, esos 24 tronos representan ¿a qué? A todo el cuerpo de la iglesia. Representa a toda la realidad de quienes, de los redimidos, de los que son pueblo del Señor. No caer en la matemática sencilla, porque en Apocalipsis es para enredarse. Que 24, por tanto, no. El 24 son números representativos. En este caso, 24 en el Antiguo Testamento representaba a todo el cuerpo sacerdotal. Bueno, estos 24 representa el nuevo cuerpo sacerdotal, que es la iglesia, entiéndase, a todos los redimidos, porque todos los que hemos sido redimidos en la sangre de Cristo somos parte de ese cuerpo sacerdotal. ¿Por qué lo digo? Porque nos vamos a enfrentar a un número salvado, 144.000. Y empezamos a sacar la calculadora y también es un número representativo. Así que vamos viendo. ¿Se entendió? Entonces esa es la escena en el cielo. Qué interesante ver que la primera escena que se muestra en el cielo es una iglesia que ya no está en la tierra, ya dejó de ser y entra al cielo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Adorar. Porque dice después en el capítulo 4 que estos 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran, adoran maravillosamente. Así que qué interesante decir aquello. Pastor, Dígame, hermana Pati. que estaba pensando, es como que Dios nos contó primero el final de la historia y después va a ir entrando en todo lo que va a pasar entre medio, pero ese es el final de la historia. Ahí hay que concentrarse en lo que va a ser mejor, no en todo esto que va a venir, Sí. que va a traer. Buen punto, hermana Pati. No sé si va a... No, le digo buen punto porque me quiero colgar de lo siguiente. Miren, no, hasta aquí vamos todos bien, ¿no es cierto? No sé si se va entendiendo. Pero para que vea que Dios desde el Antiguo Testamento venía anunciando cosas. Y eso es lo que Pablo llama el misterio que gracias a Cristo y su Evangelio dejó de ser misterio. Porque cuando Dios dio profeta, dio sacerdote, dio tabernáculo, estaba haciendo algo, pero anunciando lo venidero. Principalmente lo que iba a hacer Cristo con su Evangelio y la iglesia. Entonces, si se fijan, rescato esa idea que dijo la hermana Patti, como que partió con lo último. El Señor ya hablando las primeras cosas, ya estaba pensando en las últimas cosas. Entonces, por eso cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, siempre es bueno leerlo teniendo muy claro el Nuevo. Por eso nosotros hicimos este estudio. Porque las cosas que vemos en el Nuevo Testamento son el cumplimiento de cosas que el Señor empezó mucho más atrás. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo el Señor, con esto de los sacerdotes, los 24, etcétera, vemos cómo tienen cumplimiento en Cristo y por eso los vemos en Apocalipsis cumplidos. Y ahí se cumple lo otro que estábamos diciendo. Vieron que Apocalipsis no hay que interpretarlo así como un libro solo, un libro aparte, un punto. No, pues es parte de toda la revelación de Dios. Es parte del todo. Entonces, estamos bien. Vámonos al capítulo 5, porque en el capítulo 5 la escena sigue en el cielo. ¿Y quién es el protagonista? El Cordero. Y aquí vamos a ir al medio del asunto, porque en el versículo 2, como ustedes ven ahí en la imagen, dice que hay un ángel. Mire lo que dice el 5.2. Vea la imagen, al pie de la imagen está el versículo número 2 del capítulo 5 y dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que gritaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Oh, tenemos un libro allá en el cielo y que tiene sellos, ¿ya? Y vamos a ver en qué consiste este libro y qué figura tiene este libro.
Ese libro ya está en el versículo 1 del capítulo 5. Yo partí diciendo el 2 porque el ángel grita, ¿quién abre los sellos? De este libro que está en el 5.1. Hermana Evelyn, puede leer el capítulo 5, verso 1. Ahí está. Le dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Gracias, hermana ¿Eso no? Evelyn. Sí, pero la voy a desafiar. Deje el micrófono abierto porque vamos a hacerle una preguntita. No, pero para que sea un pimponeo, ¿cómo va a estar hablando todo el rato? Mire, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios, porque estaba rodeado de estos Dios. 24 ancianos. Él tiene Ujú. ¿qué cosa? Un rollo, ¿ya? Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, entiéndase un rollo, en esos tiempos se escribían rollos. Por dentro y por fuera, tenía escritura dentro y afuera, típica de la cultura romana, y estaba sellado con 7 sellos. Y si Dios, el que está en el trono, Él es el que tiene este libro, este rollo sellado, por eso la pregunta del ángel, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Y por qué este libro que tiene Dios en la mano tiene sellos? Porque aquí yo les puse, tenga en consideración lo siguiente conforme a la cultura romana de la época. ¿Qué era lo que se sellaba? Los contratos, los acuerdos, también eran escritos que se sellaban, las actas, cuando había un dictamen, esto va a ser así, se resuelve así, se sellaba, los acuerdos, ¿ya? Tipo así, notarial. Ah, yo me comprometo a esto, tú a esto. Y atención con esto, los títulos de propiedad, algo que me pertenece, iba en un escrito. Todas las figuras nos sirven, ¿para qué? Porque estos sellos impedían conocer el contenido del escrito. Y si Dios es el que tiene ese libro, Dios es el que tiene ese contrato, Dios es el que tiene ese acuerdo, Dios es el que tiene ese título de propiedad, ¿quién es el único que lo puede abrir? Para Él. conocer el escrito, para conocer el contenido del escrito, mi hermana Evelyn, Él nomás. el Cordero, el Señor Jesucristo. ¿Vieron? Nuevamente Él es el protagonista. ¿Quién es el único que puede romper los No. sellos para contener el contenido? Y ese contenido, ¿qué es lo que es? Lo que el Señor dictaminó, lo que el Señor acordó. ¿Quién puede abrir eso que le pertenece solo al Señor hacer? El Cordero. El Señor Pastor Dani. dictaminó, Dios dictaminó, Dios dejó acta, voy a hacer esto con la humanidad. Dios dijo, este es mi acuerdo. El que cree en mí se salva. Varios acuerdos. La humanidad me pertenece, la creación me pertenece. ¿Y quién le puede poner fin a todo eso? Solamente yo. Pero eso es lo que estaba escrito. Pero para que pudiésemos conocer y empezar a conocer el contenido del rollo, que es lo que viene más adelante, porque las 7 trompetas, las 7 copas, la Babilonia, todo eso, el contenido del rollo, ¿quién solamente puede abrirlo para que conozcamos ese escrito? Él. Hermana Evelyn iba a preguntar algo. Sí, lo que pasa es que eso mismo le iba a preguntar yo, porque ¿cuál es el contenido del rollo? Es lo que viene ahora a medida que lo va abriendo. El Cordero va a ir sacando los sellos y a medida que saca un sello, ya se puede ir conociendo lo que está escrito. Y eso es lo que viene. A medida que rompe un sello, se va conociendo lo que está escrito. Rompe el otro sello, que son 7, sellado a plenitud, ya no hay que sacarle ni poner, saca el segundo sello y se van conociendo lo que está en el rollo. ¿Y quién es el que tiene el control de eso? El Cordero. Sí. Y usted ya está descifrando, ¿y qué será el contenido de este rollo?
esto que Dios advirtió, esto que Dios dijo lo voy a hacer, esta acta, los juicios para cumplir su plan. Amén. ¿Se entiende la figura? Sí. Está interesante el libro. Entonces ahora, capítulo 4 y 5 estaba esta escena celestial. ¿Y qué pasa a partir del capítulo 6? Se empiezan a abrir Los 6. los sellos. Se empieza a conocer el contenido de lo que Dios dictaminó, del acta, del acuerdo que Dios dijo voy a hacer esto con la humanidad. Así que vámonos ahora al capítulo 6. Entonces, ahí están. Capítulo 6 nos presenta los primeros 6 sellos. ¿Por qué 6 y no los 7? Porque el 7 es especial. ¿Qué pasa con el 7? Dijimos que es lo que era plenitud. Entonces, con la apertura del séptimo, ya no hay nada más que hacer. Pero vamos a ver los 6 primero, porque el 7 hay que tratarlo, que le da cumplimiento a todo, hay que tratarlo de manera, no sé si especial, pero aparte. Miren, comienzan a abrirse los sellos, del primero al sexto sellos en Apocalipsis 6. Y tenemos que cuando se abre el primer sello, leamos los primeros 2 versículos para que vamos agarrando la onda. Fran, léete el Apocalipsis 6, 1 y 2, que ahí está la apertura del primer sello y lo que se interpreta que es ese primer sello, el primer contenido, lo primero que Dios empieza a hacer para dar cumplimiento a las cosas. Ya. ¿Leo nomás? Sí, 6, 1 y 2. Ya. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Santo cielo. Gracias, Fran. Te voy a pedir que después leáis el 3 y el 4, así que vamos a analizar los primeros 2. Cuando dice que miró en el verso 2, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, ¿qué significa el arco en esos tiempos? Un arma de guerra, un arma para dar muerte. Y le fue dada una corona, habla de señorío, y salió venciendo para seguir venciendo. Son muchas las interpretaciones que se puede dar de esto, pero yo creo que esta es la más sencilla y tampoco para entramparnos y con el tiempo podemos ir descifrando, pero todo apunta de qué cosa, que es la representación y el auge máximo de los falsos cristos, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de un caballo blanco y lo montaba, pero tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Entonces, es una figura que de caballo, nos habla de corona y venciendo, y muchos piensan que es el mismo Cristo saliendo, pero recordemos que no puede ser Cristo, porque Cristo es el que está abriendo los sellos, y a partir de que comienza a abrir el primer sello, ya esos son los juicios. Entonces, ¿qué podemos decir? Muchos piensan que incluso este podría ser el mismo anticristo. Puede ser, pero yo creo que representa una realidad un poquito más allá. Representa al falso Cristo o a los falsos Cristos sobre un caballo blanco, porque tiene como las vestimentas, tiene la corona, sale a vencer, pero es parte de un juicio. Entonces, si se fijan en la misma descripción que le podemos asociar a Cristo, pero no es Cristo. Son aquellos que imitan a Cristo. La copia china. ¿Se entiende? Entonces el primero, y eso tiene que ver con lo que Cristo avisó. ¿Se acuerdan cuando Él dice, y analizamos en su momento Mateo 24, dice, vendrán muchos en mí nombre y engañarán a muchos haciendo falsas señales, falsas cosas, con un mensaje. Vimos a lo largo de todo el Nuevo Testamento cuál era
una de las realidades que más tuvo que enfrentar la iglesia. Aquí donde me pone contento porque justificamos tantas veces que mostramos la línea de tiempo. ¿Cuál fue una de las grandes cosas que tuvieron que batallar? Los falsos cristos. La iglesia nace y aparecen los falsos cristos y aparecen. Entonces, como acto de juicio, y mire qué interesante, como acto de juicio es la aparición de falsos cristos. Quisieron ser engañados, se dejaron engañar toda la vida. Bueno, primer acto, los van a seguir engañando. Dice el verso 3 y 4, Fran, aquí tenemos otro sello abierto, otro juicio que se anuncia. Ya, dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se entiende, guerra sobre un caballo bermejo, y apunta precisamente a eso. Cuando dice que salió otro caballo, importante esa figura del caballo que se me olvidó también decir. Recuerden que en Apocalipsis y en la Biblia la figura del caballo habla de señorío, habla de poder, habla de subyugar. Recuerden que las profecías con respecto al Cristo, cuando iba a venir por primera vez, hablaban de que él iba a dar un pollino. Al rey de Israel se les dijo, tú podís tener de todo, pero entre las cosas que no podían tener los reyes de Israel en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que era? Un caballo, porque era señal de señorío. ¿Y quién señoreaba al pueblo de Israel? Dios. Así que los reyes de Israel eran un burrito nomás. Entonces estos caballos que aparecen acá como parte de estos sellos hablan de poderío, y en este caso, bajo ese concepto de poderío, habla de que se le fue dado el poder, cuando dice le fue dado el poder, se le permitió, como parte de estos juicios, de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Qué fuerte ese juicio. Y así podemos ir revisando el resto. Yo tenemos que avanzar lamentablemente, pero yo estoy súper conforme porque se entiende que cada sello se va permitiendo que el contenido del libro se vaya sabiendo, y ya sabemos que como la iglesia ya no está, la iglesia está ya en el cielo. Entonces son juicios que vienen a los que no fueron parte de este pueblo. Entonces, el tercer sello habla de hambre sobre un caballo negro. Eso representa el caballo negro. El caballo amarillo, la muerte. Y el quinto y sexto sello habla de mártires y de señales en el cielo y en la tierra. Así que le invito a que las pueda revisar porque quiero avanzar, porque estamos dando, no olvidemos que estamos dando como directrices para interpretar. Estamos haciendo como un ordenamiento de las ideas. Ya llegará el momento que lo estudiaremos uno a uno. Pasamos al capítulo 7, porque mire, ojo con esto, hay 7 sellos, pero antes de llegar al séptimo y último sello, se nos plantea lo que está en el capítulo 7, de estos 144.000 sellados. Dice el versículo 3 de este capítulo 7. Es el 3, no, perdón. Es el 3 y 4. Pero nótese que antes de abrir el séptimo y último sello, hay como paréntesis en el libro donde se nos habla de estos 144.000 sellados. La pregunta es, ¿por qué Dios los sella? ¿O por qué estos están sellados? Y yo le respondo acá que Dios sella estos 144.000 con una marca en la frente. Y obviamente esa marca, ese sello, muestra que pertenecen a Dios, ¿no? Es una expresión que el mismo apóstol Pablo ocupa ya en la epístola a los Efesios,
Fuimos sellados con su Santo Espíritu, somos de su propiedad, dice. Y ahora, si se fijan, quiero leer los primeros versículos de este capítulo 7 para ir viendo lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, toda la realidad de la tierra, y detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios, a los siervos de nuestro Dios, perdón. Verso 4. Yo oí el número de los sellados. Ojo, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y empieza a detallar, obviamente, los 12,000 de cada tribu. Y atención con el verso 9. Y después de esto, de haber mirado a esos 144,000, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante, ¿de dónde? Del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde estaban? Delante del trono, nuevamente, donde Dios tenía este libro. Y estaban también en la presencia del Cordero, que es el que está desatando estos sellos. ¿Y cómo estaban? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Nuevamente vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son los que están vestidos con ropas blancas en el cielo? La iglesia. Y una vez más tenemos esto de los 144,000, que es un número que representa a todos los redimidos, que representa a la iglesia. ¿Y por qué? Recuérdese que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Santiago dice: yo escribo a las 12 tribus de la dispersión. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia, pero ocupa ese calificativo de las 12 tribus porque la iglesia se entendía a sí misma que era el nuevo Israel de Dios. Cuando Pablo escribe que todo Israel será salvo, cuando entren los gentiles, todo Israel. Claro, porque el Israel que Dios siempre pensó que incluía a los gentiles, es decir, la iglesia, incluía gentiles en su salvación. Entonces, sabemos que cuando se habla del nuevo Israel o se ocupan figuras de Israel, estas figuras que están plenas, completas, hablan de la iglesia. Entonces, ahí tenemos estos 144,000, es un número que refiere a los que estaban con vestiduras blancas. Estos 144,000 son esa multitud que nadie podía contar. No es que sean 144,000 el número, sino que habla de tribus completas. 12 tribus con 12,000, 12,000, 12,000. Habla de un pueblo completo, un pueblo pleno. Entonces, estos 144,000 es una forma de nombrar a la iglesia. Es esos 144,000 en la misma multitud con ropas blancas y palmas en las manos, que es la iglesia. Y nótese, ¿por qué le digo esto? Porque ¿dónde Juan vio estos 144,000 que ya sabemos que es la iglesia? Lo vio entre el sexto y el séptimo sello. ¿Por qué? Porque ¿qué está queriendo decir el libro en ese momento? Que viene el séptimo sello y por ende la iglesia ya está salvaguardada. La iglesia está completa, está con vestiduras blancas, está delante del trono, delante del Cordero. Así que con el séptimo sello, ¿qué significa 7? Está la plenitud de los juicios, pero la iglesia está salvaguardada. ¿Se entiende? Entonces, ¿ahora qué nos corresponde ver? El capítulo 8, porque en el capítulo 8 empieza el séptimo sello. Y aquí les puse 7 trompetas, el ángel con el libro y los 2 testigos, es decir, del capítulo 8 al 11,
Eso es lo que tenemos, pero vamos a ver cómo se da. Vamos analizando un poquito esta gráfica que yo les puse acá, porque la dinámica del libro ahora empieza de la siguiente manera. Si se fija, entre el capítulo 5, ¿ya? El capítulo 4 nos hablaba de la adoración. Siga por favor el puntero. En el capítulo 4 hablaba de la adoración celestial. En el capítulo 5, de quién podía abrir los sellos. El 6, ya vimos los 6 sellos, estos juicios, que eran parte del contenido del libro, ¿ya? Entonces, si se fijan, ahí están, sobre todo en el capítulo 6, está la apertura de los 6 sellos. Luego tuvimos el capítulo 7, que nos hablaba de esta iglesia que está salvaguardada, etc. Y ya en el capítulo 8 tenemos el 7º sello abierto, pero con la abertura del 7º sello, en el mismo capítulo 8, comienza el primer tocar de las trompetas, y son 7 trompetas que se tocarán entre el capítulo 8 y el capítulo 11. Es decir, en este 7º sello, donde sabemos que cuando se abra este 7º sello, la iglesia ya está salvaguardada, sigue ahora el detalle de ese juicio. Entonces, vamos a ver cada uno de estas 7 trompetas. Con el 7º sello siguen los juicios, y ahora está la figura de trompeta. ¿Por qué trompeta? Recuerden que en el Antiguo Testamento, cómo el Señor ordenaba al pueblo, cómo el Señor hacía que el pueblo marchara a través de el toque de trompeta. Entonces son instrucciones. Nuevamente está aquí el Señor llevando a cabo los juicios. Mire, leamos los primeros versículos del capítulo 8, y donde encontraremos las trompetas hasta el capítulo 11. Dice así: el 7º sello tiene por título, ¿no? Es decir, los juicios siguen. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas para dar inicio a cosas, instrucciones de cosas. Verso 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar del oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El juicio sigue. Y verso 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y ahí empieza ahora el detalle, que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, es decir, figuras de juicio. Entonces, retomemos un poquito la idea para avanzar y ver lo de estas trompetitas, cortito. El Señor Jesucristo en el capítulo 5 empieza a abrir los sellos. En el capítulo 6 se nos empieza a dar el detalle de lo que significa cada de esos sellos. Llegamos al 6º sello en el capítulo 6. Luego hay un paréntesis en el capítulo 7 que nos habla de la iglesia salvaguardada y vestiduras blancas. Y en el capítulo 8 se abre el último sello, y con la abertura de ese sello, como parte del contenido que todavía tiene el libro, el rollo, empiezan las 7 trompetas que siguen siendo juicios. El rollo se abrió entero ahora, ¿y qué aparecen en este rollo entero? Trompetas. ¿Y qué va a aparecer? 6 trompetas, y antes de la 7ª trompeta va a haber nuevamente un paréntesis que lo pasamos a revisar. Aquí están las 7 trompetas. Aquí puse un cuadro a la derecha que grafica todo lo que dice las 7 trompetas. La primera trompeta afecta a la tierra. Mire lo que dice. Hubo granizo, fuego, lanzados sobre la tierra.
y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Habla que afectó al planeta Tierra. La segunda trompeta afecta a los mares. Dice en el verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y así pues, seguimos. La tercera trompeta afecta a los ríos, la cuarta trompeta afecta a los cielos, la quinta trompeta afecta a la salud y la sexta trompeta afecta a la vida, es decir, afecta a todo lo creado. La tierra, los mares, los ríos, los cielos, la salud y la vida misma. Es decir, estos juicios de las trompetas afectan la realidad de todo lo creado. Y ya para ir terminando, me quedan 8 minutitos, el texto detalla 6 trompetas, que son las que llevan juicio. Pero antes de dictaminar la séptima trompeta, tenemos un paréntesis en el capítulo 10 y 11. Un paréntesis de un ángel con un librito en la mano, en el capítulo 10, y en el capítulo 11, un paréntesis de 2 testigos. Y nótese, ya en el 11:15 aparece el toque de la séptima trompeta. Entonces, nuevamente decíamos que en los sellos habían 6 sellos, un paréntesis para hablar de la iglesia redimida, salvada, séptimo sello que aparece en estas trompetas. Ahora son 6 trompetas y antes de la séptima trompeta, que es la plenitud de las trompetas tocadas, de los juicios a plenitud, entre la sexta y la séptima trompeta hay un paréntesis. ¿Cuál sería ese paréntesis? El capítulo 10. El ángel con un librito. Mire lo que dice el 10:1. A ver, hermana Patti, léame ahí el 10:1. Está en pantalla. Sí, está en pantalla. Mire, porque en este paréntesis, entre la sexta y la séptima trompeta, hay 2 paréntesis. Uno de un ángel y uno de 2 testigos. Pero mire lo que dice del ángel, el capítulo 10, verso 1. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y el rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Gracias, hermana Tenía- Patti. Hasta ahí nomás, Ya. el 10:1. Yo les puse una pregunta, capo. ¿Qué nos sugiere la descripción del ángel? Y lo respondemos para avanzar. El ángel es asociado con un arco iris, una nube y columnas de fuego. Eso es lo que acaba de decir la hermana Patti. Mire, vi descender del cielo un ángel envuelto en una nube con el arco iris y sus pies como columnas de fuego. Esa es la descripción que se da. Estos 3 símbolos nos recuerdan que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Dios dio a Noé la señal del arco iris, asegurándole que jamás volvería a destruir la tierra con una inundación. Génesis 9, del 12 al 16. Igualmente, una nube y una columna de humo le daban la seguridad a Israel cuando el Señor los guiaba, confirmándole que Dios estaba presente para hacer lo que Él les había prometido. El mensaje del ángel fuerte es que Dios está por cumplir lo que ha prometido, pero va a guardar, va a cumplir su promesa de guardar. Entonces, nuevamente tenemos la figura, ¿se acuerdan? Entre el sexto y el séptimo sello estaban los 144.000, un grupo de gente guardada, salvada, redimida. Y aquí, en los juicios de las trompetas, ¿qué tenemos? Entre la sexta y la séptima trompeta, tenemos ¿qué cosa? Nuevamente Dios recordando que Él va a guardar, que Él va a guiar, que Él va a cumplir su promesa para con este grupo especial. Entonces, en medio de los juicios, Dios siempre, hemos visto los juicios en sellos y en trompetas. ¿Y cuál es el común denominador? Que Dios siempre guarda a su remanente en medio de todo eso. Santo cielo, qué lindo eso. Y que usted ve toda la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios hizo juicio sobre Israel y se fue a Babilonia, ¿qué guardó? Un remanente. Cuando los castigó a todos
cuando los liberó de Egipto y se pasearon por todo el desierto, ya juicio para ellos, pero Dios siempre se guardó un remanente. Y es por eso que Pastor, nos debe dar aliento esto, porque dicen el mundo viene mal, el mundo está mal, y amén con eso. Y se nos vienen puras catástrofes, pero no olvide que Dios en todo eso malo siempre guarda su remanente. pastor, una consulta, Dígame, pastor. Eh, todo esto que va a acontecer es en el tiempo de la gran tribulación, y por eso el Señor va a guardar a ese pueblo para que sean sellados después y puedan presentarse y no lo delante viven, del Señor. y no lo vivan. Sí, es el tiempo que se le denomina entre el capítulo 4 y el verso, y entre el capítulo 4 y el capítulo 18, que están todos los juicios, es lo que se le denomina la gran tribulación, como nunca ha habido aquí en la tierra, dice el Señor Jesucristo. Pero la iglesia ya lo vimos tanto en los sellos como en las trompetas, que la iglesia siempre está ahí adorando al Señor. ¿Y quién es el que está ejecutando los juicios? Llevando a cabo el Cordero que abre los sellos, el Cordero que supervisa las trompetas con su pueblo ahí, con su remanente asado. Así que esto que se nos viene adelante, ya sabemos que estaremos en el cielo nosotros, cuando pase esto de lo porvenir. Y todos estos Pastor, juicios, toda esta muerte, estos caballos, es para los que, para la Odisea y todo eso, que arrepiéntete, arrepiéntete. pastor, eso le iba a preguntar. La gente que no aceptó al Señor antes que el Señor viniera, esa gente son las que va a vivir la Ahí gran virtual, tribulación, y en lo, y el Señor le va a dar todavía esa esperanza. Eso es lo que está diciendo usted, que le va a dar no, esa yo, esperanza de que si se arrepiente, no, puede. el arrepentimiento es hasta que el Señor vuelva nomás. Ahí toda rodilla, toda boca tendrá que confesarle como el Señor, pero en este proceso, aquí quiero ser en mi postura, en este proceso ya es tarde para el arrepentimiento. El arrepentimiento fue antes que Él largara todo esto. Él está ejecutando los juicios y ya no hay vuelta atrás. No hay posturas que dicen, ojo, no, que hay algunos que en este tiempo se salvarán, aunque no hayan aceptado al Señor, derramando su propia sangre. Herejía tremenda, no hay salvación fuera de Cristo. El único que puede salvar, el único que blanquea la vida a esas vestiduras blancas es Él. Lo vamos, pero gracias por la pregunta, esto es bueno. La salvación es aquí y ahora. Cuando Él vuelva, suena la trompeta que Él vuelve y vuelve para ejecutar todo esto. En la misma trompeta que nosotros nos vamos para allá arriba, dice Pablo, los muertos y los que estén vivos y los que no tendrán que decir lo que estudiamos anteriormente. La Vale tenía razón, la Evelyn tenía razón, están allá, son ellos son eso que no se pueden contar, son esos 144.000, son esos 24 ancianos y están gozando allá arriba. Pero aquí el Señor Jesucristo vuelve y está ejecutando estas cosas. Ya. Entonces los sellos, o sea, perdón, pastor, entonces la salvación vendría siendo ahora, antes que Antes de Dios que él, abra los sellos. antes de que él vuelva. Todo esto de los sellos, todo esto de las trompetas, habla de un gran acontecimiento para mí, que es la venida del Señor. Si el Señor viene en un minuto más, ¿qué va a pasar en un minuto más? Nos vamos a ir con Él, le veremos venir en las nubes, bacán, y de paso, Él empieza a hacer lo que tiene que hacer. Pastor, con respecto, claro, a lo que estaba hablando la hermana Patti, yo tenía más o menos, yo pensaba algo similar a lo que estaba preguntando la hermana Patti. En realidad era como algo que siempre me habían mencionado, que nosotros íbamos a ver todas las catástrofes y después de todo eso, Jesús iba a venir a buscar a su pueblo. Entonces ahora
algo completamente diferente, o sea, no Son posturas, es, son claro, posturas, pero como le digo, bueno, son todas respetables, pero yo siempre lo digo, tenemos que verlo a la luz de toda la escritura y de todo lo que se nos, y en nuestro caso de todo el Nuevo Testamento. Y si me pregunta a mí, en el Nuevo Testamento siempre, y lo vimos en todos los libros, ¿cuál era la gran esperanza para nosotros como creyentes? Que Él vuelva, que Él vuelva, que Él vuelva, que Él vuelva, y lo que es para nosotros una gran esperanza, para el resto, ¿qué es lo que es? El lloro y crujir de dientes. Lo vimos en Pedro, en Pablo, en todo. La gran esperanza es que Cristo vuelva. Y claro, cuando Él vuelva, acontecen todas estas cosas. Ahora después con el tiempo vamos a ver dónde ubicamos ese regreso. Pero por ahora hablamos de su segunda venida. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, y esos que hablan de que Cristo ya no vino? Dice, los que predican que Él ya no vino, que dónde está la promesa de su venida. Claro, porque era la venida del Señor el gran acontecimiento. Y esto que estamos hablando está en función de esa venida. Dijimos que Apocalipsis es la revelación de Cristo y de ese Cristo glorioso. Y es la consumación del plan de Dios. ¿Y cuándo se consuma el plan de Dios? Con la segunda venida de su Hijo. Entonces, es el detalle de eso. Ahora, se nos alargó un poquito. No sé si dejarlo hasta acá. Veamos un poquito. No, avancemos. Les pido un minutito más nomás para cerrar esto. Porque en el capítulo 11 está el otro paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, que son los dos testigos. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos dos testigos? Hay varias opiniones acerca de estos dos testigos. Unos pocos maestros piensan que estos testigos representan la ley y los profetas, es decir, toda la realidad del Antiguo Testamento. Otros creen que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, más allá de lo que representen, esto es lo que hay que tener en consideración. Lo importante es destacar que en su labor de testigos corroboran algo que es ciertísimo y en función de aquello son muertos. Miren, estos dos testigos, según el verso 7 del capítulo 11, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora estos dos testigos entonces testifican de algo. Y eso que testifican es lo que la bestia va a buscar matar en estos tiempos. Y por eso, más allá de lo que representen, ¿qué era un testigo? ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también dice que cuando pase algo, ¿qué había que hacer? Hay a buscar dos testigos para ponerse de acuerdo. Cuando Jesucristo subió a los cielos en el libro de los Hechos, ¿quiénes están ahí? Dos testigos. Los testigos eran para corroborar algo. Yo creo que estos dos testigos representan la palabra del Señor, lo que el Señor habló. Están corroborando todo lo que el Señor dijo. ¿Y quién se levanta contra ellos? La bestia, y los mata. ¿No dijo Pablo allá en Tesalonicenses que se levantará contra todo lo que sea objeto de culto? Entonces, yo creo que es cuando Cristo se acuerda, y termino con esto, ¿se acuerda de la transfiguración? Cuando Cristo se transfiguró, aparecieron dos personas al lado. Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas. ¿Y eso qué era? Corroboración de que la palabra de Dios se cumplía en él. Y estos dos testigos representan eso, el cumplimiento de la palabra de Dios. Y como a la bestia no le conviene que la palabra de Dios se cumpla o que la gente sepa que la palabra de Dios se está cumpliendo, se levanta y los mata, es decir, trata de sacar la palabra de Dios del escenario. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Discúlpeme que me ponga medio aplicativo, creo yo. No digo que esté la bestia presente y todo eso,
Pero nosotros como creyentes vemos que la palabra de Dios se va cumpliendo. Y como al mundo no le conviene, o gente intenta, a partir de distintas opciones que toma, no les conviene que el mundo sepa que la Biblia se cumple. ¿Qué hacen? Sacan la Biblia de la escuela, ya no hablan de antes y después de Cristo, sino antes y después de la era común. A un grupo importante no le conviene que el mundo sepa que la Biblia se cumple. Como busca sacar de los oídos de la gente la Biblia porque saben que la Biblia dice cosas y las cumple, la sacan. Y eso es lo que representan estos dos testigos. Para mí, representan la palabra de Dios cumpliéndose en este tiempo, y en vez de reconocer lo que hacen, los matan. No les conviene aceptar que lo que Dios había escrito, lo que Dios había dictaminado, se estaba cumpliendo, y por eso los matan. Y eso entre la sexta y la séptima trompeta. Y con la séptima trompeta, ¿qué va a pasar? Nuevamente tenemos, ¿qué cosa? Con el cumplimiento de la séptima trompeta. Mire el verso 15 del capítulo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. ¿Vieron? Aunque lo quisieron acallar, los reinos son de Él. Mire el verso 16, los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios, trono, se postraron, siguen adorando la iglesia, diciendo esta iglesia, estos 24 ancianos: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder. ¿Vieron? Al cumplir la séptima trompeta, cumplirse la plenitud de esos juicios, tenemos un pueblo adorando, un pueblo resguardado, un pueblo que le da gracias porque esas cosas se van cumpliendo. Todo esto. Así que qué interesante ver entonces aquí. Entonces, lo dejamos hasta aquí porque quiero mostrarle por último esto y estamos aquí. ¿Vieron? Estábamos entre la sexta y la séptima trompeta. ¿Qué apareció entre esa sexta y séptima trompeta? El ángel con el librito diciéndonos que Dios tiene el control de todo. Los dos testigos que dicen las cosas que Dios dijo que se estaban cumpliendo, se iban a cumplir, se están cumpliendo. Y la séptima trompeta, que algo leímos, pero que era la plenitud de esos juicios. Y con el tocar de la séptima trompeta, que va a comenzar a derramarse las copas de la ira, es decir, los juicios sí. Y eso será materia para la próxima semana. Lo dejamos hasta aquí. El Señor les bendiga.